En esta sesión veremos información referente al manejo integral de los residuos sólidos urbanos, desde la reducción de la fuente, la separación, la reutilización y el reciclaje, la limpia o barrido, el acopio, pasando por la recolección y el transporte, el almacenamiento, valorización, tratamiento y su disposición final. Quiero iniciar este tema con la problemática de los residuos sólidos en cada uno de sus municipios, pidiéndoles visualicen cómo está su sitio de disposición final de residuos. Si no hay un manejo adecuado, seguramente en algunos sitios hay gente ajena al área de limpia en esos lugares conviviendo con los residuos. También puede que haya animales de granja buscando un alimento o bien fauna nociva revoloteando por restos de comida o bien viniendo más cerca hacia la zona urbana de sus municipios. Los residuos en algunos lugares son expuestos a media calle o en las esquinas. Entonces, con esta situación que se vive, podemos decir que estamos expuestos en la mayoría de los municipios a los graves impactos al ambiente y a la salud por la mala disposición de los residuos sólidos, como son los peligrosos por las baterías, equipos eléctricos y electrónicos, medicamentos vencidos e insumos y utensilios médicos, pilas secas, entre otros que cada vez se van incrementando por la peligrosidad de estos residuos en los lugares donde se disponen de forma inadecuada. Y para ello, podemos decir también que esta problemática de los residuos sólidos se debe a la insuficiente capacidad financiera y que lamentablemente en otros casos hay ausencia de voluntad política, y esto se refiere a que la temática de los residuos sólidos en muchos lugares del Estado no se tiene una connotación prioritaria, a pesar de que el Sistema Público de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos involucra una gestión de estos y que está considerado como un servicio esencial para la población, pero que en muchos lugares no se prioriza este servicio en la magnitud que debería representar, considerándolo como un servicio común que se debe brindar y sobre todo que no hay una respuesta de la población ante tan importante servicio, y la respuesta sería ejecutar un buen manejo de los residuos. Y por otro lado, también que hay que ser conscientes que en esta entidad federativa hay una deficiente participación ciudadana, y lo vemos día a día, ya que las personas que salen a trabajar, a hacer sus actividades diarias, llevan en la mano una bolsa con residuos sólidos y pasan por la esquina, o en algunos lugares es a la mitad de la calle y la dejan ahí. O en el peor de los casos, buscan un parque, una cancha u otro lugar para depositarlos, y esto es una falta de educación ambiental y de participación ciudadana, pero también de respeto hacia las demás personas que viven en su entorno, porque deberían esperar a que pase el camión recolector. Al no haber una cultura en este tema, el inadecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos puede ser un factor determinante para generar focos de contaminación que afectan a un número cada vez mayor de habitantes, mermando sus condiciones de existencia. Por falta de control de los residuos sólidos, se expone a la población a contraer diversas enfermedades, tanto por contacto directo como de manera indirecta, a través de la descomposición orgánica de animales, contaminación del aire, del agua, de alimentos, etc. El manejo integral, como parte de la gestión de los residuos sólidos urbanos, comprende las actividades desde la reducción en la fuente hasta la disposición final adecuada, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social. Los residuos sólidos pueden causar efectos negativos debido a las alteraciones o cambios que originan en el medio ambiente. Por esta razón, ustedes como autoridades municipales deben establecer líneas de acción procurando el aprovechamiento y utilización de los materiales contenidos en los residuos, escogiendo el método de tratamiento más adecuado que asegure la protección del medio ambiente. Y es que proteger los recursos naturales de sus municipios implica concientizar a la población acerca de la conveniencia de recuperar aquellos residuos que puedan ser reutilizables. El tratamiento que se les da a los residuos es lo que diferencia un sistema de gestión de los residuos adecuado de otro que no lo es. Así, aquellos que se basan en la disposición final sin aprovechamiento alguno
se consideran como no adecuados desde un punto de vista ambiental, mientras que donde hay una separación constituye una forma de obtener un rendimiento de los residuos a la vez que permiten su reincorporación a ciclos productivos. La gestión de los residuos trata de contemplar todos los aspectos implicados, dando una respuesta integral que permita una solución aceptable del problema desde el punto de vista ambiental. Así, se tiene en cuenta la prevención de la contaminación o el aprovechamiento de los recursos. El quinto programa de acción de la Unión Europea hacia un desarrollo sostenible establece una estrategia para la gestión de los residuos urbanos basada en la siguiente jerarquía: prevención, reutilización, reciclado, valorización energética, eliminación en rellenos sanitarios. La prevención en la producción de residuos urbanos es la primera de las estrategias que se deben contemplar, y en el sector público debemos como autoridades considerar acciones de capacitación, comunicación, investigación a través de las universidades, así como el fortalecimiento del marco normativo. En el sector industrial privado hay que promover que se realicen cambios en los mecanismos de producción que permitan la reducción de la cantidad de residuos generados, diseñando productos de manera que se facilite su reutilización y reciclaje. En el sector de servicios, con fundamento en las leyes que les otorgan facultades a los municipios, hay que aplicar estrategias de prevención que incluyan envases y embalajes innecesarios. En la población en general, hay que promover que realicen acciones de separación, favoreciendo la reutilización y la menor generación de residuos a través de cambios en los hábitos de consumo y la facilidad de separación. Y todas estas acciones se podrán realizar a través de campañas para informar a la sociedad de cómo pueden contribuir en la prevención de generación de residuos, promover la realización de cursos, foros y talleres de capacitación en materia de gestión integral de residuos, difundir los impactos positivos que tiene un sistema integral de residuos en la mitigación del cambio climático, desarrollar una plataforma en sus páginas de Internet de información con el padrón de prestadores de servicios para el manejo de residuos. Respecto a la reutilización, está íntimamente relacionada con la prevención en la producción de residuos. La adopción de medidas se centra en la reutilización de los envases, por ejemplo, las bolsas de plástico. En nuestro estado, como ya sabemos, está prohibido su uso. Entonces, en este sentido, de manera general, debemos promover la reutilización de las cosas, como puede ser en los cartuchos de tinta de impresora, que son residuos peligrosos para el medio ambiente y cuyo rellenado, dado su precio, supone un ahorro económico para nosotros. Aquí en la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural estamos implementando el Programa Ambiental de Manejo Institucional, PROAMIN, con el objeto de generar conciencia ambiental en los servidores públicos estatales para desarrollar una cultura de consumo responsable a través del uso eficiente de los manejos en la oficina y el manejo adecuado de los residuos sólidos que se generan a fin de coadyuvar en la administración del impacto ambiental. O bien, recordemos que en relación con el reciclaje debemos como autoridades fortalecer esta práctica para que exista un máximo aprovechamiento de los residuos, ya que el reciclaje consiste en la transformación de lo que se desecha dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje. El reciclaje implica una serie de procesos industriales que partiendo de los residuos se someten a tratamientos físicos, químicos o biológicos que dan como resultado la obtención de una serie de materiales que se introducen nuevamente en el proceso productivo. Una de las características de los residuos domésticos es su gran heterogeneidad, lo que hace que sean más difíciles de tratar en conjunto. Por ello, la importancia de separar los diferentes materiales que componen los residuos ya separados pueden someterse a los correspondientes procesos de transformación según la clase de materiales. Y aquí podemos regresarnos al tema de la sesión 4, que para facilitar el trabajo de ustedes deben contar con su programa municipal para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos. Otro aspecto relevante del reciclaje
es la participación de los recolectores informales, que son muy importantes y por tanto es necesario que ustedes utilicen estrategias para incorporar este grupo de personas en los procesos de separación, reciclaje y aprovechamiento de residuos, debido a la problemática que existe de la quema de los residuos y la poca cultura que tenemos para prevención y el reciclaje. Pero también es importante considerar la salud de las personas que llevan a cabo acciones de manejo de los residuos. La Organización de las Naciones Unidas, en su estudio de gestión de residuos sólidos en las ciudades del mundo, establece que la esperanza promedio de vida en México de los trabajadores informales del sector de residuos o pepenadores es de 39 años. Esta cifra evidencia las precarias circunstancias en las que estos trabajadores obtienen ingresos. Debe dignificarse el trabajo de estas personas, valorar su trabajo por la importancia que tienen en el manejo de residuos, ya que promueven y apoyan al desarrollo sustentable del Estado. Sin embargo, a pesar de la contribución que ellos hacen, sus condiciones de vida y de trabajo no son reconocidas por la sociedad ni por nosotros como autoridades. Debemos apoyarlos con capacitaciones sobre la importancia de su trabajo y con acciones como no romper las bolsas o dejar la basura en las calles, darles algún distintivo que les permita trabajar en las calles, transportar y comercializar libremente los materiales que recolectan para que las personas se den cuenta de que son reconocidos oficialmente por las autoridades y confíen en entregarles los residuos clasificados. Es decir, buscar la manera de ayudarlos, organizarlos, capacitarlos en temas sobre recuperación y reciclaje y lograr modelos inclusivos con los cuales poder luchar contra la exclusión, a través de un sentido de identidad propia que asegure el futuro y viabilidad de la actividad, estableciendo, por ejemplo, un plan de trabajo a desarrollar, porque ellos coadyuvan en convertir desechos en productos de segunda mano que pueden ser accesibles para personas de bajo poder adquisitivo que rechazan la economía de consumo. Contribuyamos a dignificar sus vidas. La sola recuperación de residuos para el reciclaje ayuda a su vez a la disminución de la cantidad de residuos que se van a los sitios de disposición final. Y en la eliminación hay que desechar definitivamente los materiales que no son reutilizables, sacándolos del ciclo productivo de forma segura. La jerarquía de la gestión de los residuos sólidos busca que el mayor porcentaje posible de residuos sólidos sean valorizados. Actualmente, la realidad es que el mayor porcentaje de residuos sólidos pasa a la disposición final y un menor porcentaje de residuos se reduce en el origen. La reducción en la fuente puede ser posible a través de acciones de sensibilización y concientización a la población, a través de estrategias de educación ambiental y difusión, ya que todos generamos residuos y todos somos responsables de sus efectos, por lo cual se debe fomentar una participación de la sociedad. La cantidad de residuos que una persona produce es una pequeña porción de todos los residuos que se generan en su municipio. Respecto a la separación, debemos como autoridades fortalecer y promover la recuperación, organizando la recolección por días y tipo de residuos, a fin de minimizar lo que llega al sitio de disposición final. Hay que promover campañas que coadyuven a la separación de residuos desde la fuente. La recuperación de subproductos debe hacerse durante la recolección, separando el material reutilizable. Este proceso de aprovechamiento pueden hacerlo directamente ustedes en el ayuntamiento y vender los productos a las empresas interesadas. Esta puede ser una fuente adicional que genere ciertos ingresos para el municipio, fortaleciendo así su área de recaudación. Toda iniciativa encaminada al reciclado o recuperación de ciertos productos permitirá el ahorro y un cambio de mentalidad de la ciudadanía. El cumplimiento adecuado de esta etapa de limpia permite un mejoramiento en la prestación del servicio público. Por tal razón, es conveniente que ustedes expidan lineamientos básicos para el almacenamiento y la recolección de residuos, que el área responsable realice una planeación eficiente del servicio de limpia, estableciendo las rutas de barrido y recolección
señalando los sitios para su disposición final. Es recomendable para realizar un barrido adecuado establecer horarios, la frecuencia y contar con el equipo adecuado para realizar estas tareas, privilegiando los lugares de gran movimiento o cuando se efectúen eventos públicos. Además, para facilitar la limpieza es conveniente colocar depósitos en los lugares públicos para que la ciudadanía colabore y de esta manera disminuya la cantidad de residuos sólidos por barrer. El personal que realiza estas actividades de barrido representa los recursos humanos con los que cuenta el sistema de limpia de su municipio para realizar un manejo adecuado de los residuos. Sin embargo, este sector se encuentra en condiciones de vulnerabilidad derivada de los problemas de seguridad e higiene que enfrentan, mismas que se ven influidas por una parte de la cadena productiva que no reconoce su aporte al reciclaje en función de una economía circular, mientras que por otra parte se requiere capacitación en temas de separación, aprovechamiento y estándares de competencia para la recuperación de residuos. El almacenamiento es una fase previa a la recolección de residuos sólidos, que consiste en las operaciones que se realizan desde el lugar donde se produce hasta que son recolectados por el servicio municipal. Respecto a este punto, las autoridades debemos promover medidas para evitar el acopio de residuos en áreas o en condiciones no autorizadas por las autoridades competentes. La recolección es una etapa importante del manejo integral de residuos por el potencial de aprovechamiento que se puede lograr con la eficiencia en su separación. Es decir, que exista una cultura de separación y de acuerdo a la ley, la define como la acción de recibir los residuos de sus generadores y trasladarlos a otras áreas o instalaciones para su transferencia, tratamiento, valorización o disposición final. En la organización de estas actividades es importante tomar en cuenta el personal y equipo disponible, así como sus factores condicionantes como son sistema vial, tipo de zona y la cantidad de residuos sólidos. Una vez que se conocen estos factores, se procede a seleccionar la frecuencia, el horario, método de recolección y forma de transportarlos para su aprovechamiento y destino final. Esta fase de manejo de residuos tiene gran influencia en el servicio de recolección, por lo que los municipios deben establecer criterios obligatorios de cómo entregarlos al servicio público de manejo integral de residuos. Es importante realizar un diagnóstico en el municipio para identificar las cadenas de valor y fortalecer su desarrollo involucrando a los actores clave. Es necesario favorecer este proceso para reducir la cantidad de residuos que van a dar a sitios de disposición final y cuya degradación es muy lenta, generando pasivos ambientales por emisiones a la atmósfera. Hay que incentivar la valorización de los residuos. La incineración es una técnica de tratamiento que consiste en eliminar la mayor parte del volumen de los residuos mediante su quemado, a través del cual se facilita la transformación de gases y cenizas con el fin de reducir su volumen. Se requiere el establecimiento de una planta adecuada a la cantidad producida. Su costo es demasiado elevado. Son ventajas de la incineración, la reducción del volumen de los residuos y el poco espacio que requieren para su disposición final. Entre las desventajas destacan la contaminación del aire, altos costos de operación, se necesita personal especializado y a veces se destruyen productos que pueden comercializarse. En nuestro país solo se recomienda este método para los residuos hospitalarios y los provenientes de los rastros. El composteo transforma los residuos orgánicos en composta, la cual tiene una potencia como mejorador de suelos y puede ser usado en la agricultura y la horticultura. En este proceso pueden utilizarse los restos orgánicos de comida, restos de frutas y verduras, hojas de árboles, pasto, papel, madera, todos estos siempre y cuando no estén contaminados con productos químicos. La puesta en marcha
de composteo de residuos sólidos urbanos tiene como objetivo reducir la cantidad de residuos a disposición final, reducir el costo de recolección, aumentar la cantidad de materiales reciclables, producir material para recuperación de suelos, involucrar a la sociedad en procesos de separación de residuos y conciencia ambiental, además de aumentar la vida útil de los sitios de disposición final. Los rellenos sanitarios son un método tal como lo define la ley para poder controlar los efectos que causan la disposición de los residuos sólidos a través de distintas obras de ingeniería que nosotros llamamos obras de ingeniería ambiental. Y a pesar de que los rellenos sanitarios son métodos de tecnología, es uno de los métodos que hoy por hoy en el mundo son los más utilizados. De acuerdo con la UNAM, un estudio demostró que los rellenos sanitarios es de lo más económico para manejar el tema. Y hay controversias precisamente de otras tecnologías, pero ambientalistas manifiestan que el manejo de tecnologías térmicas conllevan un riesgo mayor por cuestiones de emisiones de productos tóxicos, como son las dioxinas, furanos y partículas, que no son tan fáciles de controlar, pero lejos de esto, muchas tecnologías requieren de toneladas bastante altas de residuos. En Chiapas generamos 5.188 toneladas de residuos al día. Y el problema es que esas toneladas las tenemos dispersas en todo el estado, en 123 municipios, y esto lo hace muy complicado. Realmente son pocos los municipios en el estado que podrían generar muchos residuos para utilizar otra tecnología, como por ejemplo Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas. Sería muy complicado utilizar otras tecnologías, entonces los rellenos sanitarios siguen siendo la opción más económica, pero también conllevan una responsabilidad más alta porque son obras de saneamiento básico que en su mayoría están administrados por las autoridades municipales. El diseño y construcción de un relleno sanitario no es problema construirlos, sino operarlos. Ahí es donde se lleva el reto más fuerte, porque no es lo mismo construir un aula o una escuela que si no se les da mantenimiento tarda un poco en verse los problemas que tengan. En cambio, en un sitio de disposición final, si no se les da mantenimiento, terminan siendo un problema ambiental. Entonces, la parte medular es la operación de los rellenos sanitarios. En este sentido, para el diseño y la construcción de los rellenos sanitarios debe de haber una selección del sitio, y esto implica que hay que hacer una evaluación previa, y la ventaja es que tenemos la norma oficial mexicana 083 Semarnat 2003 que nos indica los parámetros para el diseño y construcción. Esta norma cuesta mucho aplicarla en nuestro estado porque hay agua por todos lados, y una de las principales restricciones para construir un relleno sanitario es que debe estar alejado de cuerpos de agua. Y aquí, si no hay agua superficial, puede ser subterránea. Y si no tenemos eso, tenemos cavernas o áreas naturales protegidas. Y si no, muchas personas que no quieren tener cerca esta infraestructura. El numeral 6 de la norma oficial mexicana 083 Semarnat 2003, que se refiere a la selección del sitio, nos indica que cualquier aeropuerto, pista o infraestructura que tenga que ver con un aeródromo tiene que estar a más de 13 kilómetros de distancia de cualquier sitio de disposición final, pero si se quiere establecer a una distancia menor de los 13 kilómetros, debe existir un estudio de riesgo aviario que debe ser de riesgo bajo o medio para que funcione con ciertas medidas de mitigación. Si es riesgo alto, no se podrá establecer porque un ave puede pegarle a la turbina. Otra restricción tiene que ver con las áreas naturales protegidas. Como vimos, en nuestro estado tenemos más de 30 áreas naturales protegidas entre federales y estatales, y algunas que abarcan 6 u 8 municipios. Por ejemplo, en la costa tenemos a la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, que la abarca casi toda, y tiene hectáreas y hectáreas donde no se puede construir un relleno sanitario. La tercera restricción tiene que ver con las personas. En poblaciones de más de 2.500 habitantes,
el límite del sitio de disposición final debe estar a una distancia mínima de 500 metros contados a partir del límite de la traza urbana o contemplado en el plan de desarrollo urbano. Y muchas localidades cumplen esto, pero tenemos una gran cantidad de colonias y rancherías. Entonces, al tener esta condición, imagínense, aunque tengamos una colonia de 400 personas, si ellos se oponen a que se establezca esa infraestructura, eso es suficiente para que no podamos construir el relleno sanitario. Y si a todo esto le sumamos la orografía, cualquier terreno con una pendiente de más del 20% es poco viable para establecer esta infraestructura, porque es mucho más costoso y esto lo hace poco viable. Por otro lado, como sabemos, nuestro estado es rico hídricamente, tanto superficial como subterráneo. Y entonces tenemos el problema que al seleccionar un sitio de disposición final no es posible, y esto es una parte que juega en nuestra contra, porque si es un caudal continuo debe estar ubicado a 500 metros como mínimo. La ventaja sería si es intermitente, porque la norma entonces no establece ninguna restricción. Otro tema son las fallas geológicas o fracturas, cavernas, manglares, esteros, humedales, recarga de acuíferos. En estas zonas no se puede construir sobre ellas sitios de disposición final. Y por último, la ubicación entre el límite del sitio de disposición final y cualquier pozo de extracción de agua, tanto en operación como abandonados, será de 100 metros adicionales a la proyección horizontal de la mayor circunferencia del cono de abatimiento. Si no se puede medir, entonces la distancia al pozo no será menor de 500 metros. Ahora, los requisitos en materia de impacto ambiental para establecer un relleno sanitario se encuentran en la Norma Técnica Ambiental Estatal 0012-2020, que establece los requisitos que deben cumplir e información que deben contener los estudios de impacto ambiental, como por ejemplo mecánica de suelos, estudios geológicos, geohidrológicos, pero estos requisitos van a depender de la cantidad de toneladas que van a recibir. Pero también tenemos los dictámenes de Conagua, el dictamen de evaluación de riesgos y el estudio de riesgo aviario, que nos indica el riesgo de colisiones entre aves y aeronaves. Sobre este tema del riesgo aviario, lo importante está en que opere adecuadamente el relleno sanitario, porque estas aves, al no tener comida, se van a ir a otro lado. Pero si no es así, la reproducción de estos animales es muy alta. Y bueno, aparte de estos estudios, también se necesita presentar a esta Secretaría de Medio Ambiente, Historia Natural, el estudio de caracterización de residuos, y todos estos documentos nos van a dar elementos técnicos que se van a poder emplear para definir el tamaño de una celda, cuál va a ser su capacidad y su vida útil. Pero también están los estudios de generación de biogás y de lixiviados, así como datos del clima, porque nos van a permitir saber cuántos lixiviados se van a formar y cómo va a interaccionar el biogás. Y el estudio socioeconómico nos indicará cuánta población se va a ver beneficiada y también el tipo de residuos que se generan por el estrato social y qué alternativas se van a generar. Todos estos son indispensables porque igual se quiere saber cuánta fauna hay, pero todo esto es para establecer medidas de mitigación. Pero también está el estudio de generación de residuos. Va a permitir determinar el tipo de sitio que se debe construir. Es decir, si es menor a 10 toneladas, la norma lo establece como tipo D. Si es entre 10 toneladas y 50 toneladas, es tipo C. Entre 50 y 100 toneladas es tipo B y arriba de 100 toneladas es tipo A. La manera de construir un relleno sanitario es utilizar la misma topografía del sitio. No es necesario hacer una celda rectangular o que sea de tal o cual medida. Otro aspecto importante es considerar que el escurrimiento de los lixiviados, que es la mezcla de agua de lluvia con la descomposición de los residuos
y que estos bajen con la gravedad a través de un sistema de captación y no necesariamente se tiene que extraer del cúmulo de basura. Lo importante es respetar lo más posible el terreno, lo que cueste menos, porque la obra corre a cargo de ustedes como autoridades municipales. Entonces, si se hace muy compleja la operación, no van a poder operar el sitio de manera eficiente por falta de recursos. Respecto al material para cubrir los residuos, puede utilizarse el mismo que se está sacando para conformar una celda. Si no, hay que buscar un banco de material pétreo cercano para no incrementar los costos de operación. Por lo que toca a la conformación de una celda, es importante saber el tipo de suelo para determinar la estabilidad de la obra. El sistema de impermeabilización natural se deriva del tipo de suelo, porque si es arcilla suficientemente buena, bien manejada con una buena compactación, es suficiente. Y el sistema de impermeabilización artificial es colocar una geomembrana que es de plástico duro. Lo malo que cualquier cristal o metal la puede cortar. Por ello es importante, una vez conformada la celda, lo primero que hay que hacer es precisamente colocar tanto en la base como en el talud una capa de material fino, arena, para después colocar la geomembrana, porque si no colocamos esta capa puede ocurrir que haya en el suelo piedras que con el peso de la basura rompan la geomembrana. El sistema de captación de biogás es colocar tubos de PVC en un relleno pequeño, pues no tendrá un potencial realmente para el aprovechamiento del biogás. Pero si es un relleno que tiene un ingreso de 500 toneladas al día y que dentro de 10 años va a tener un volumen interesante que pueda generar suficiente biogás, entonces sí puede ser aprovechable. Y el sistema de biogás debe ser eficiente y bien colocado desde el principio, para que el biogás no se escape por otros lados como grietas y no precisamente por la tubería. Este es un tema muy importante al hacer el diseño del relleno sanitario, porque lo que se emite es metano y dióxido de carbono, y el metano es un potente gas de efecto invernadero y su calentamiento es mayor que el dióxido de carbono. Por otro lado, si ustedes dejan en su casa una bolsa de basura más de una semana y hay materia orgánica ahí, empieza a generarse ese líquido desagradable y de mal olor. Pues imagínense ahora un sitio con toneladas encima de basura, con temperaturas altas, donde los microorganismos están haciendo estos procesos anaeróbicos, pues tenemos un jugo que puede ser muy tranquilo de manera orgánica o muy agresivo, porque puede haber mezcla en la basura de pilas, electrodomésticos, entre otros residuos, lo cual va a originar un lixiviado muy tóxico. Por ello, de los 3 sistemas que debe tener un relleno sanitario, el sistema de lixiviados es el más delicado, porque además, como se busca compactar la basura con maquinaria pesada, los tubos tienen que estar bien colocados para que no se destruyan y los lixiviados puedan salir a una laguna de lixiviados. Esta operación de los rellenos sanitarios es un trabajo arduo, porque todos los días se genera basura. El relleno sanitario también debe de contar con obras complementarias como caminos de acceso, tanto internos como externos. Cercado perimetral, que pueda ser con malla ciclón o postes, con alambre de púas. Lo que se busca es que no haya ingreso de personas ni animales porque pueden caer en la laguna de lixiviados. La caseta de vigilancia y control de acceso son para rellenos sanitarios tipo A y B. Los vestidores y servicios sanitarios son para rellenos A, B y C, porque las normas del trabajo así lo exigen. Debe de haber también una franja de amortiguamiento de arbolado mínimo de 10 metros en los rellenos A, B y C para evitar que la basura se disperse a los caminos. La operación de relleno sanitario puede ser manual y mecanizado. En el manual, la operación adecuada consiste en realizar la compactación con rodillo y hacer el vertido de material térreo con palas, carretillas, y se han visto sitios en buenas condiciones, porque además las localidades aledañas
hacen una separación del orgánico por sus animales de traspatio, entonces casi no hay moscas. Y en el mecanizado ya requiere más maquinaria y personal por los volúmenes de residuos. Por otro lado, en muchos municipios del estado, los sitios que se utilizan para la disposición final de sus residuos generalmente son tiraderos a cielo abierto, con poco o ningún control, con problemas de contaminación del suelo, agua y aire. Adicionalmente, generan otros problemas como es el incremento de fauna nociva que afectan directamente a la salud de los habitantes. Estos espacios no tienen sistemas de control de ingreso y vigilancia. Su ubicación es arbitraria, lo que implica que se depositen todo tipo de residuos, provocando serios problemas de contaminación. Este tipo de sitio de disposición final se encuentran prohibidos y sancionados en la legislación ambiental vigente del Estado. Y finalmente, el objetivo de un relleno sanitario es evitar contaminar el aire, agua y suelo. Por ello, se pueden mejorar la operación de estos sitios haciendo separación, composteo para que llegue lo menos posible al sitio de disposición final. Esa es la bibliografía del tema y con esto concluimos la sesión número 5.